Hay un tipo especial de traición que solo la familia puede entregar. El tipo que duele porque está envuelto en años de historia compartida y supuesto amor. Me llamo Alina, y la fuente de mi particular lección de traición familiar fue un dúplex de 2 plantas en la zona este de la ciudad, un edificio en el que había invertido mi sangre, sudor y hasta el último centavo durante años. No eran solo ladrillos y cemento, era mi declaración de independencia, mis ahorros, la prueba de que yo, una persona que luchaba constantemente para llegar a fin de mes, podía construir algo sólido. Lo compré hace 5 años. La pintura se estaba descascarando, la plomería era cuestionable y el jardín parecía un experimento científico que salió mal, pero tenía una buena estructura. Vi el potencial. También vi a mi hermano menor Kai luchando. Se acababa de casar con Jordan y vivían en un apartamento pequeño y carísimo. Apenas llegaban a fin de mes con sus trabajos a tiempo parcial y ella, bueno, Jordan se centraba principalmente en sus aspiraciones de influencia en redes sociales, que no acababan de despegar. Es perfecto, Alina, dijo Kai con entusiasmo cuando le enseñé el dúplex. Sigue siendo un desastre, pero es mío. Eres increíble. El apartamento de arriba es independiente, dije, ya formulando la oferta mentalmente. 2 habitaciones, una cocina decente, una vez que la arregle. ¿Por qué no se mudan Jordan y tú? Sin alquiler. Solo pagan sus propios gastos. Ponte en marcha. Ahorra la fianza para tu propio piso. A Kai se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Haces eso, en serio? Jordan, de pie junto a él, esbozó una sonrisa forzada y dijo, «Qué generosa, Alina». Aún así, su gratitud parecía un poco forzada, demasiado educada, pero la ignoré. Kai era mi hermano, quería ayudar. Así que se mudaron. Vivía en mi pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, invirtiendo cada centavo y cada minuto en renovar primero su apartamento y luego el de abajo, que planeaba alquilar para pagar la hipoteca. Trabajaba doble turno en el restaurante, aceptaba proyectos de diseño gráfico freelance que me tenían pegada a la pantalla hasta las 3 de la madrugada. Mi dieta consistía en café y determinación. Ropa nueva y vacaciones, lujos para una vida diferente. El dúplex era mi prioridad, mi sacrificio. El primer año fueron geniales. Kai a veces me ayudaba con el trabajo pesado los días de renovación del apartamento de abajo. Jordan me traía un vaso de limonada de vez en cuando, elogiando mi progreso con ojos abiertos y aparentemente sinceros. Lo estás dejando precioso, Alina. Qué suerte tenemos. Pero poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Al principio fue sutil. Después de terminar el apartamento de abajo y conseguir buenos inquilinos, la hipoteca estaba cubierta, pero los impuestos a la propiedad y el mantenimiento seguían siendo un desastre. Un verano, se les estropeó el aire acondicionado. Era un aparato viejo, sí, pero sospechaba que había estado funcionando sin parar con temperaturas árticas. Alina, había llamado Jordan con voz alegre. El aire acondicionado está muerto. Aquí arriba parece un horno. ¿Cuándo puedes arreglarlo? Oh, eso no está bien, dije, ya calculando el costo. ¿Intentaste reiniciar el disyuntor o revisar el filtro? Una pausa. No, eso suena complicado. ¿Tu unidad es nueva? Así que pensamos que tú te encargarías. Reprimí un suspiro. Bueno, llamaré a un técnico. Me costó $600 que realmente no tenía. No se ofrecieron a ayudar. Cuando sugerí amablemente que tal vez podrían ser un poco más cuidadosos con su uso, Jordan pareció ofendido. Pagamos los servicios, Alina. Deberíamos poder estar cómodos. Luego estuvo la vez que Kai mencionó que estaban pensando en tener un perro. Uno grande en mi apartamento recién renovado con sus pisos de madera originales recién pulidos. ¿Un perro?, pregunté, intentando mantener la voz serena. Kai, ya hablamos de esto. El contrato de arrendamiento de los demás inquilinos no permite mascotas, y preferiría mantenerlo, considerando la posibilidad de daños. Anda ya, Alina, la había persuadido. Es prácticamente nuestra casa.
Jordan siempre ha querido un Golden Retriever. Es mi casa, Kai. Mi inversión, y la respuesta es no. Ahora no. Estuvo de mal humor durante una semana, y Jordan se mostró fríamente educada la siguiente vez que la vi. La vida tiene su forma de pasar sin más. Me ocupé más de mi carrera, ascendiendo poco a poco en una empresa de marketing. Los inquilinos de abajo eran tranquilos y pagaban a tiempo. Kai y Jordan parecían estar asentados. Me dejaba caer por vacaciones y cumpleaños. Intercambiábamos mensajes. ¿Todo bien?, le preguntaba Kai. Sí, todo tranquilo, hermana, respondía. Siempre estaba alegre, aunque un poco vago. Jordan rara vez iniciaba el contacto. Supuse que simplemente vivían sus vidas, con la esperanza de ahorrar dinero y hacer planes. Confiaba en ellos. Quizás era ingenua. Quizás estaba demasiado agotada de construir mi propia vida como para examinar la suya con demasiado detenimiento. Habían pasado unos meses desde la última vez que me había dejado caer por allí. Con un raro sábado libre, pensé, ¿por qué no? Tomé un café y me fui, con una pequeña molestia en el estómago que no podía identificar. La pequeña molestia. Sentí un nudo en el estómago al llegar al dúplex. Desde fuera, todo parecía igual, mi práctica pintura azul ligeramente descolorida, los pulcros aunque poco inspiradores parterres que había plantado a lo largo del camino. Subí las escaleras hasta su apartamento número 2 y vi que la puerta principal estaba entreabierta, solo una rendija. Era inusual, Kai solía ser muy meticuloso con el cierre. Podía oír ruidos desde dentro, un golpeteo rítmico y un zumbido bajo, como el de un ventilador industrial. No eran sonidos que asociara con la rutina habitual de mi hermano los fines de semana de videojuegos y siestas. Kai. Jordan. Grité, abriendo la puerta un poco más. La imagen que me recibió me dejó paralizada. Mi taza de café se me resbaló de las manos, salpicando un líquido tibio sobre mis vaqueros y el impecable suelo nuevo de roble claro, que definitivamente no había estado allí antes. Toda la sala de estar delantera era diferente. Habían movido las paredes. Donde antes estaba mi acogedora, un poco desgastada pero perfectamente funcional cocina, ahora había una monstruosidad de planta abierta. Relucientes armarios blancos llegaban hasta el techo, acentuados con herrajes dorados cepillados. Una enorme isla coronada con una losa de lo que sospechosamente parecía mármol de cuarzo dominaba el centro de la habitación. Electrodomésticos de acero inoxidable. Y con pantallas digitales y etiquetas de precios que me hacían llorar, estaban integrados en los armarios a medida. Parecía sacado de una revista de moda, un estilo muy alejado de mi gusto práctico. Era casi cómico. Avancé a trompicones, mi mente luchando por procesarlo. El golpe venía de más atrás. Caminé como en un sueño, pasando la cocina alienígena hacia el baño principal. La puerta estaba abierto. Más mármol, una bañera exenta que sabía con certeza que costaba más que mi primer coche. Una ducha de lluvia del tamaño de un plato. ¡Qué bien, ya estás aquí! La voz de Jordan, alegre y vivaz, interrumpió mi aturdimiento. Salió del dormitorio principal, no con sus habituales pantalones de yoga y sudadera extra grande, sino con un elegante mono de lino, el pelo perfectamente peinado. Estaba radiante, con una amplia sonrisa de satisfacción dibujada en el rostro. Sostenía una elegante carpeta de cuero en las manos. ¿Qué es todo esto?, logré decir, con la voz apenas un susurro. Sorpresa, dijo con voz alegre, señalando con un gesto elegante. Sabíamos que habías estado muy ocupada, Alina, y este lugar estaba, bueno, un poco anticuado, ¿no? Así que Kai y yo decidimos tomar la iniciativa. Un pequeño cambio. Un pequeño cambio. Esto fue un trabajo de renovación. Un precio de 6 cifras, sin escatimar en gastos de demolición y reconstrucción. Se acercó, con una sonrisa inquebrantable, y me puso la carpeta en las manos entumecidas. Aquí están todas las facturas. Llevamos registros meticulosos. Salió por poco menos de $100,000.
Nada mal, ¿verdad? Para una remodelación completa de lujo. La miré sin palabras. $100,000. Lo dijo como si estuviera anunciando el resultado de una ronda de golf particularmente buena. Puedes permitírtelo, Alina, continuó, con un tono ahora un poco condescendiente, como si le explicara algo a un niño lento. Y es tu casa de todos modos. Necesitaba una actualización. Piensa en el patrimonio. Kai eligió ese momento para entrar arrastrando los pies desde el pasillo, con aspecto avergonzado pero también expectante. Evitaba mirarme a los ojos. Jordan, por fin recuperé la voz, que me salió temblorosa. ¿Qué has hecho? Hemos mejorado tu inversión, Alina, dijo, inflándose un poco. Deberías estar agradeciéndonos. ¿Agradecerte? Repetí las palabras, con un nudo en la garganta. La sorpresa empezaba a disiparse, reemplazada por una oleada de furia gélida que empezó en mis pies y subió, helándome hasta los huesos. Gastaste casi $100,000 en reformas no autorizadas en mi casa, y esperas que te lo agradezca y pague. Kai habló por fin, a la defensiva. Bueno, sí, es tu propiedad. Te beneficia a largo plazo. No seas tan tacaña, Alina. Hicimos todo el trabajo duro de gestionar a los contratistas y elegir todo tacaña. ¿Me llamó tacaña? Después de 5 años viviendo sin pagar alquiler, tras sacrificarme y ahorrar para ayudarlos, la audacia fue un golpe físico. Podía sentir como la sangre se me escapaba de la cara, para luego volver a subir con un calor que me ardía en las orejas. Miré del rostro evasivo de Kai al presumido y seguro de Jordan. Quería gritar. Quería enfurecerme. Quería tirar esa isla de mármol carísima por una ventana panorámica nueva. En cambio, una extraña calma descendió. Una calma muy fría, muy clara. Cerré la boca, respiré hondo y miré la carpeta que tenía en las manos. No la abrí. Ya veo, dije, con la voz desprovista de cualquier emoción. Necesitaba procesar esto. Jordan, al ver mi silencio atónito, añadió con una sonrisa condescendiente, incluso elegimos acabados que sabíamos que te encantarían. Finalmente, considérelo nuestro regalo a su cartera. Se me heló la sangre. No era un malentendido. Era una jugada calculada, un robo deliberado, con derecho a todo, asombrosamente arrogante. Tengo que irme, dije en voz baja, girando sobre mis talones. Salí, dejándolos de pie en la opulenta ruina de lo que solía ser mi sensata y cuidadosamente administrada propiedad de inversión. El olor a pintura fresca y lechada nueva me siguió hasta la puerta, oliendo a traición. El camino de regreso a mi pequeño y algo desordenado apartamento fue borroso. La fría calma que había logrado proyectar frente a Kai y Jordan se hizo añicos en el momento en que cerré la puerta principal. Me hundí en el sofá, con la carpeta de cuero aún aferrada en la mano, y el entumecimiento dio paso a un temblor que empezó en mis manos y se extendió por todo mi cuerpo. Traición. Era un dolor físico intenso en el pecho. Repetí la escena una y otra vez, el rostro radiante de Jordan, la acusación murmurada de Kai de que yo era tacaña. La pura, qué descaro. No solo se habían pasado de la raya, lo habían demolido, lo habían pavimentado con mármol y me habían enviado la factura. ¿Cómo podían pensar que estaba bien? ¿Cómo podía Kai, mi propio hermano, quedarse de brazos cruzados, incluso participar? El dolor era agudo y punzante. 5 años. 5 años que les había dado un hogar, la oportunidad de construir su futuro. ¿Y así era como me lo pagaban? Entonces, un pensamiento diferente empezó a aflorar a través del dolor. No era impulsivo. Ese nivel de renovación, los contratistas, las elecciones específicas de lujo, tenía que haber sido planeado meticulosamente. Recordé un comentario casual que Jordan había hecho meses atrás durante una inusual cena familiar. Estamos a reventar en esa pequeña cocina, suspiró dramáticamente, agitando su vino. Es imposible recibir invitados como es debido. En ese momento, lo descarté como una típica hipérbole de Jordan. Ahora lo sentía como una migaja de pan.
Cogí mi portátil. Jordan estaba obsesionada con su contenido online. Imagen, pero sus redes sociales públicas eran fotos de estilo de vida cuidadosamente seleccionadas, nada que revelara una renovación importante en una casa que técnicamente no era suya. Entonces recordé que Kai mencionó, poniendo los ojos en blanco, los interminables tableros de visión y álbumes de recortes digitales de Jordan. Usaba uno de esos servicios de almacenamiento en la nube, el del logo del animalito adorable. Era una apuesta arriesgada, una apuesta desesperada y éticamente turbia. Sabía su aniversario de bodas. Sabía el nombre del gato blanco y esponjoso, Snowball, al que Jordan adoraba y que yo había prohibido expresamente en el apartamento, una regla que claramente ignoraba. Probé algunas combinaciones: fecha de aniversario más Snowball, Snowball más aniversario. Snowball seguido del año de su boda. Bingo. Estaba dentro. El corazón me latía con fuerza. Apareció una lista de carpetas. La mayoría eran inofensivas: ideas para vacaciones, recopilación de recetas, colaboraciones con influencers, sueños. Y entonces ahí estaba, el proyecto de la casa de nuestros sueños. Se me cortó la respiración. La abrí. Estaba todo allí. Subcarpetas meticulosamente organizado, inspiración para la cocina, acabados del baño, presupuestos de contratistas. Había facturas, docenas, ya pagadas de una cuenta que no reconocí. Probablemente ahorros conjuntos que habían estado desviando a esto en lugar de, por ejemplo, la entrada para su propia casa. Había planos arquitectónicos, planos detallados de mi dúplex, transformándolo en su palacio. Y luego, la última prueba irrefutable, un borrador de correo electrónico en una subcarpeta titulada CAMS. Estaba dirigido a uno de los contratistas principales, con fecha de 6 meses. Era de Jordan. En cuanto al pago, decía, nos encargaremos de los depósitos iniciales. El saldo final lo pagará la dueña de la propiedad, mi cuñada Lina, una vez que el proyecto esté terminado y se le presente el alcance completo de la mejora que le añadirá valor. Nos apoya mucho para que hagamos nuestro el espacio. Una mejora que aporta valor. Me temblaban tanto las manos que apenas podía controlar el ratón. No solo se habían excedido. No solo habían sido desconsiderados ni se habían creído con derecho. Habían conspirado activa, deliberadamente y con meses de premeditación para defraudarme. Habían planeado soltarme esto, contando con mi sorpresa, mi deseo de evitar conflictos familiares o quizás mi supuesta riqueza para obligarme a pagar por su fantasía. El dolor no desapareció, pero ahora se superponía con algo más, una furia fría y dura, una determinación férrea que se me metía en lo más profundo. Querían tomarme por tonta. Pensaron que simplemente me rendiría. Cogí el teléfono, con los dedos sorprendentemente firmes mientras marcaba. Amara, dije cuando contestó mi mejor amiga, no vas a creer lo que acaba de pasar. Se lo conté todo, la visita sorpresa, la monstruosidad de mármol, la carpeta de facturas, la acusación de Kai. Amara escuchó. Salpicado de jadeos y silencios horrorizados. Ni hablar, susurró cuando terminé. ¿Alina? Eso es hurto mayor con un toque de delirio. Cuéntamelo, dije, con la fría ira apagando mi voz. Y encontré sus planes en internet. Llevan al menos 6 meses planeándolo. Bueno, respira hondo, dijo Amara, y su voz cambió al instante a un tono práctico y comprensivo. Primero, no vas a pagar ni un céntimo. Ni uno. Segundo, necesitas un abogado como ayer. Lo sé, dije. La idea ya había empezado a formarse. Conozco a un tipo, dijo Amara. Steven Norris. Es un tiburón, pero justo. Se especializa en disputas de propiedad y contratos. Se los comerá en el desayuno. Al observar sus planes secretos, la traición fue una nueva puñalada. No solo se habían excedido. Habían conspirado. Mi deseo de un simple reembolso se transformó en algo más frío, más calculado. Querían jugar. Bien. Había aprendido las reglas. Pedí una cita.
Me reuní con Stephen Norris el lunes por la mañana. La oficina de Stephen Norris era todo líneas elegantes y tonos apagados, un marcado contraste con el caos que rugía dentro de mí. Era un hombre de unos 50 años, mirada penetrante, traje más elegante y un apretón de manos que iba en serio. Le expliqué toda la sórdida historia, desde mi oferta inicial de un refugio sin alquiler hasta la emboscada revestida de mármol y el contenido incriminatorio de la carpeta del proyecto de la casa de ensueño de Jordan, copias de las cuales imprimí y traje conmigo. Escuchó atentamente, anotando de vez en cuando alguna nota, con expresión ilegible. Cuando terminé, se recostó en su silla. Señora Henderson, comenzó con voz tranquila y mesurada, tu hermano y tu cuñada han actuado, por decirlo suavemente, de forma atroz. No tenían derecho a hacer modificaciones de esa magnitud sin tu consentimiento explícito por escrito, y desde luego no tienen legitimidad para exigirte el pago de dichas modificaciones. Una pequeña tensión que no me había dado cuenta de que contenía se aflojó en mi pecho. ¿Entonces no tengo que pagar? Rotundamente no, confirmó Stephen. De hecho, tienes varias vías. Podrías demandarlos por el coste de restaurar la propiedad a su estado original si así lo deseas. Podrías desalojarlos por incumplimiento de tu contrato de arrendamiento verbal. Sus renovaciones no autorizadas constituyen una infracción grave. Hizo una pausa. O podrías explorar otras soluciones. La idea de simplemente desalojarlos y demandarlos por daños y perjuicios era tentadora, un corte limpio y rápido. Pero entonces pensé en la cara de suficiencia de Jordan y la acusación de Kai. Ya no se trataba solo del dinero, se trataba de la audacia, del derecho absoluto. ¿Qué otras soluciones?, pregunté. Los labios de Stephen se curvaron en una leve, casi imperceptible sonrisa. Bueno, han aumentado significativamente, aunque ilegalmente, el valor de tu activo. Sin duda podríamos aprovecharlo. Salí de su oficina una hora después, con un plan empezando a tomar forma, una contraofensiva fría y satisfactoria. Me había dado claridad y, lo más importante, una sensación de control que no había sentido desde que entré en esa pesadilla renovada. Mientras tanto, de vuelta en su palacio de mármol, Kai y Jordan estaban claramente impacientes. Unos días después de mi visita, el mensaje de Jordan empezaba: Hola Lina, solo me preguntaba sobre el pago de la renovación. El contratista de las encimeras pregunta por el último plazo. Avísame cuando puedes transferirlo. La carita sonriente era particularmente irritante. La ignoré. 2 días después, otra: Alina, en serio, tenemos que pagar estas facturas. Se está poniendo incómodo. ¿Podrías al menos darnos un cronograma? Seguí ignorándolos. Que sudaran. Que se preguntaran. Entonces empezaron a aparecer fotos en las redes sociales de mi prima Sara, Kai y Jordan radiantes, organizando una pequeña cena en su nueva cocina. Mármol reluciente dispuesto con arte, una tabla de embutidos, Jordan alzando una copa de champán. El pie de foto decía: inauguración de un kinder en la preciosa casa nueva de Kai y Jordan. ¡Qué gelatina! Nueva cocina en la casa de mis sueños. Apreté la mandíbula. Ya la estaban presumiendo, pretendiéndola como suya. Incluso había aceptado pagar la factura que habían hecho fraudulentamente a mi nombre. La desfachatez era insoportable. Entonces llegó la llamada que tanto temía, pero también esperaba. Mi madre, Nancy, Alina, cariño, empezó, con ese tono familiar de suave persuasión que usaba cuando quería que suavizara los líos familiares. Kai llamó. Está muy disgustado. Dijo que hubo un malentendido sobre unas obras que hicieron en la casa. Un malentendido. Mamá, mantuve la voz cuidadosamente neutral. Destrozaron mi propiedad y esperan que pague $100,000 por renovaciones que nunca aprobé. Eso no es un malentendido. Es una exigencia. Ay, Alina, no seas tan dramática, suspiró. Dijo que Jordan se dejó llevar un poco, pero que sus intenciones eran buenas. Se ve preciosa por lo que describió. ¿No puedes arreglar esto? Fuera. Es familia.
Quizás pagar la mitad o llegar a un acuerdo de pago con ellos por el bien de la paz. Podía oír la versión unilateral y desdichada de Kai resonando en sus palabras. Convenientemente, había omitido la planificación premeditada, las carpetas secretas, la magnitud del engaño. Mamá, hay más en esto de lo que Kai te está contando, dije, tratando de que mi voz no denotara frustración. Lo estoy investigando. Yo me encargaré. Bueno, eso espero, querida. La familia es demasiado importante para dejar que tonterías como el dinero se interpongan entre ustedes. ¿Tonterías como el dinero? Como $100.000 de mi dinero que gastaron sin mi permiso. Colgué sintiendo una nueva oleada de ira, no solo contra Kai y Jordan, sino por cómo mi familia siempre parecía esperar que yo fuera la complaciente, la que asumiera los costos, emocionales o financieros. Al día siguiente, otro mensaje de Jordan. Este se llevó la palma. Oye, así que estábamos pensando, ya que el baño principal quedó tan bueno, probablemente deberíamos hacer el baño de invitados a juego. Que siga la corriente, ¿sabes? ¿Qué te parece una bañera con patas? Te encantaría. Encontramos una estupenda. Solo unos miles. Avísame si quieres el enlace. Besos y abrazos. Su descaro, puro y chapado en oro, casi me hizo reír. Casi. Ya estaban planeando la segunda fase de su adquisición hostil de mis finanzas y mi propiedad. De verdad creían que se saldrían con la suya. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. El primer paso de mi contraofensiva fue conseguir una tasación oficial. Por recomendación de Steven Norris, contacté con Lie Jensen, tasadora certificada. La conocí en una cafetería cerca de su oficina, no en el dúplex. No quería que Kai y Jordan se enteraran de nada todavía. Así que la situación es un poco inusual, comencé, dándole un café a Lie. Mis inquilinos, que son familia, lamentablemente hicieron reformas extensas sin mi consentimiento. Son de muy alta gama. Lie arqueó una ceja. No autorizado. ¿Renovaciones? Eso es un desastre. ¿Hablamos de pintura nueva o de algo más sustancial? Encimeras de mármol, nueva distribución, electrodomésticos de lujo, todo. Dije, hecho profesionalmente por lo que veo, pero sin mi aprobación ni presupuesto. Ya veo, dijo, dando golpecitos con el bolígrafo en su bloc de notas. Y necesitas una tasación. El estado actual de la propiedad, incluyendo estas ampliaciones, es justo lo que necesito saber. Confirmé, tal como está, necesito saber cuánto vale ahora con todas las mejoras. Lie fue discreta y eficiente. Visitó la propiedad unos días después, mientras Kai y Jordan presumiblemente estaban en sus respectivos trabajos, o en el caso de Jordan, seleccionando contenido. Le había dado una llave. Me llamó esa misma tarde. Bueno, Alina, dijo Lie con un dejo de sorpresa en la voz, tus inquilinos tienen un gusto caro y contrataron a contratistas competentes, aunque presuntuosos. La mano de obra es sorprendentemente buena para un trabajo no autorizado. El valor de tu propiedad ha aumentado significativamente. Me envió el informe oficial por correo electrónico más tarde ese mismo día. Las cifras eran impactantes. El dúplex, con su remodelación no deseada pero innegablemente lujosa, estaba ahora valorado en casi $150.000 más de lo que había pagado por todo el edificio 5 años atrás. Apreté la mandíbula. Habían gastado cerca de $100.000 de su dinero, o del que pronto sería el mío, y al hacerlo, me habían regalado un aumento sustancial de capital. La ironía era casi dolorosa, pero profundamente satisfactoria. Armada con esta valoración concreta, la siguiente fase de mi plan encajó. Unos días después, sonó mi teléfono. Era Kai. Su voz, cuando contesté, destilaba un remordimiento empalagoso y desconocido. Alina, hola hermana. Oye, quería disculparme por la casa y todo eso. Esperé sin decir nada. Oía un leve susurro de fondo, Jordan, sin duda, dándole consejos. Jordan, bueno, se le ocurren ideas, ¿sabes? Y simplemente se deja llevar por ellas.
Se dejó llevar un poco. A los dos nos pasó. Sentimos mucho si te causó estrés. Estrés era una palabra para describirlo, ruina financiera era otra. Estábamos pensando, continuó, con una falsa sinceridad que prácticamente resumaba por el teléfono, quizás podríamos hablar en serio sobre las reformas. Quizás podamos aportar algo, ya sabes, ayudar con los gastos. Algo después de que me presentaran una factura de 100.000. El susurro de fondo se hizo un poco más fuerte, más insistente. Jordan claramente le estaba dando largas. No era una disculpa, era un intento patético de medir mi reacción, de ver si me estaba ablandando, quizás de engañarme para que me comprometiera a pagar algo, lo que fuera, para que pudieran decir que había accedido. Casi me reí. En cambio, mantuve la voz fría y sin compromiso. Claro, Kai, definitivamente deberíamos hablar. Es un asunto importante. Genial, genial, dijo, con un alivio evidente en su tono. ¿Cuándo estás libre? Podemos ir a tu casa. De hecho, interrumpí con suavidad, ¿por qué no vienen los dos a casa el próximo sábado, digamos sobre las 11? Podemos hablar de su futuro entonces. La casa. Ah, sí, claro. Me parece bien, dijo, un poco sorprendido. Probablemente esperaba que evitara la escena del crimen. Allí estaremos. Perfecto, dije. Los veo a ambos entonces. Colgué, con una sonrisa sombría en los labios. Creían que me estaban engañando. No tenían ni idea de que estaban cayendo en la red. La semana siguiente fue un frenesí de actividad, me reuní con Steven Norris de nuevo. Repasamos la tasación, las cifras, la estrategia. Fue minucioso, su mente legal diseccionando cada ángulo. Al final de nuestra segunda reunión, teníamos 2 documentos redactados, impresos en papel nítido y de aspecto oficial. El primero era un nuevo contrato de arrendamiento, un contrato de alquiler estándar, pero con una diferencia crucial, la renta mensual. Se calculaba con base en el valor justo de mercado actual de un apartamento de lujo de 2 habitaciones recién renovado en ese barrio, una cifra significativamente superior a mi hipoteca, impuestos sobre la propiedad y seguro juntos. Una cifra que sabía que no podían permitirse. El segundo documento era una oferta de venta, una propuesta directa para que me compraran el apartamento. El precio reflejaba el nuevo valor de tasación, mucho más alto, lo que demostraba todo su esfuerzo e inversión. Guardé ambos documentos en una carpeta manila ordenada y envié la invitación del calendario por correo electrónico para una reunión para hablar sobre ello. Asuntos de propiedad. Simple, formal. Que pensaran que estaban a punto de conseguir lo que querían. Que entraran seguros y satisfechos, listos para que finalmente se diera. La anticipación me hacía un nudo en el estómago, pero no era ansiedad, era la emoción de la búsqueda. El sábado amaneció brillante y despejado, el telón de fondo perfecto para la tormenta que estaba a punto de desatar. Llegué al dúplex una buena hora antes de la hora de llegada de Kai y Jordan, con la carpeta manila pesada en mi bolso. Entré en su apartamento, mi apartamento, usando la llave que aún conservaba. El aire aún olía ligeramente a pintura nueva y madera cara. Caminé por el espacio transformado, mis pasos resonando en los suelos de roble claro. Las encimeras de mármol brillaban bajo la iluminación empotrada. Era innegablemente hermoso, de una manera fría y ostentosa, un monumento a su audacia. Me sentí sorprendentemente tranquilo. Las semanas de ira, dolor y planificación meticulosa se habían destilado en una claridad fría. Sabía exactamente lo que iba a hacer, exactamente lo que iba a hacer. No había lugar para la duda, ni para la vacilación. Me preparé una taza de té con su tetera de tecnología punta, de esas que probablemente podrían lanzar un cohete si pulsabas el botón equivocado, y me senté en la enorme isla de mármol. Ordené los documentos de mi carpeta delante de mí, esperando. A las 11 en punto, oí llegar su coche, pasos en las escaleras, un golpe en la puerta que ahora consideraban suya. «Pasen», grité con voz serena. Kai entró primero, con aspecto nervioso, mirando a su alrededor como si esperara una trampa. Jordan la siguió,
y cualquier nerviosismo que pudiera sentir quedó disimulado con maestría por esa expresión familiar y exasperantemente engreída. Vestía impecablemente, por supuesto, con una especie de jersey de cachemir color crema y pantalones a medida. Parecía la dueña del lugar, lo que supongo que en su mente era cierto. Elina, hola, dijo Jordan con una sonrisa amplia y un poco demasiado brillante. Gracias por invitarnos. Me alegra mucho que por fin podamos resolver todo esto. Kai, Jordan, lo saludé con un tono cortés, casi insulso. Señalé los nuevos taburetes bajo la isla. Se sentaron. Kai, inquieto, se sentó en el borde del suyo. Jordan se acomodó con aire expectante. Miró la carpeta que tenía delante con un destello de triunfo en los ojos. Probablemente pensó que contenía un cheque o al menos una propuesta de plan de pagos que la favorecía con creces. Café, les ofrecí, haciendo de anfitriona amable en su palacio robado. Oh, no, gracias. Estamos bien, dijo Jordan, con un gesto de desdén. Acabamos de almorzar. Claro que sí, probablemente en algún sitio de moda celebrando su inminente victoria. Se hizo un silencio incómodo. Lo dejé ahí, observándolos. Kai jugueteaba con la correa de su reloj, y Jordan se examinaba las uñas perfectamente cuidadas. Finalmente, Jordan rompió el silencio, incapaz de resistirse a dirigir la conversación. Entonces, empezó, inclinándose ligeramente hacia adelante, con voz conspiradora, este sitio, ¿verdad? Es increíble ahora. ¿No crees? Por fin se siente como un verdadero hogar. La miré a los ojos. Es diferente, sin duda, dije, con voz cuidadosamente neutral. Diferente en el buen sentido, insistió. Todos los agentes dicen que las cocinas y los baños venden casas, Alina. Básicamente, hemos asegurado tu inversión para el futuro. Ese mármol italiano y los electrodomésticos son de primera calidad y, además, de bajo consumo. Recitó marcas y características como si fuera una vendedora a comisión. Kai intervino, animado por la confianza de Jordan. Sí, Alina, le dedicamos mucho esfuerzo y mucho esfuerzo. Esos contratistas no eran fáciles de manejar, déjame decírtelo. Asentí lentamente, dejándolos hablar, dejándolos cavar sus propias tumbas un poco más profundo. Incluso logré un pequeño murmullo de asentimiento sin compromiso cuando Jordan señaló una lámpara particularmente horrible y sin duda cara que habían elegido para el comedor. Sí, dije cuando finalmente se detuvieron para respirar. Sin duda, se han esforzado mucho para que sea única. La expectación en la sala era tan densa que se podía extender sobre una tostada. Estaban prácticamente vibrando con ella, esperando a que reconociera su brillantez, su previsión y, lo más importante, que abriera mi chequera. La sonrisa petulante de Jordan era inamovible, y Kai parecía un niño esperando un capricho prometido. Dejé que una pequeña, casi imperceptible sonrisa se dibujara en mis labios. Bueno, comencé, colocando la mano sobre la carpeta manila, mis dedos rozando los bordes nítidos de los documentos que contenía. Hice una pausa, prolongando el momento, saboreando el cambio en el aire mientras sus sonrisas expectantes vacilaban ligeramente. Reemplazado por un destello de incertidumbre. Lo he pensado mucho, continué con voz tranquila y firme. Mucho, y he tomado algunas decisiones sobre la casa y sus sustanciales contribuciones a su valor. Los miré a ambos directamente a los ojos, primero a Kai, luego a Jordan, sosteniendo su mirada un instante más de lo habitual. El aire en la cocina ridículamente opulenta crepitaba. Primero, dije con voz serena y fría, deslizando un documento profesional brillante. Encuaderné el documento sobre la isla de mármol hacia ellos. Quiero agradecerles. Sus renovaciones, aunque no autorizadas, han aumentado significativamente el valor de mercado de mi propiedad. Golpeé la tapa del documento. Este es el informe oficial de tasación realizado la semana pasada. Observé sus rostros. Kai frunció el ceño, con expresión confundida. La sonrisa petulante de Jordan se ensanchó un poco, con un brillo depredador en sus ojos. Claramente, pensó que esto era el preludio de mi capitulación,
quizás incluso ofreciéndoles una bonificación por su visión. Ella alargó la mano hacia el informe, así que continué, bajando un poco la voz, perdiendo cualquier atisbo de calidez que pudiera haber tenido antes. Deslicé un segundo documento por la isla. Era un formulario legal estándar. A partir del 1 del mes que viene, su alquiler se ajustará para reflejar el precio actual del mercado de lujo para una casa tan bellamente renovada. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran hondo. Serán $3.500 al mes. Sus sonrisas se desvanecieron al instante, por completo. Jordan se quedó boquiabierta, su boca, perfectamente pintada de lápiz labial, se abrió en una silenciosa "oh" de incredulidad. Kai palideció, abriendo mucho los ojos mientras miraba el nuevo contrato de arrendamiento que acababa de presentar. Antes de que ninguno de los dos pudiera recuperarse lo suficiente para hablar, insistí, con la voz helada. O por supuesto, añadí, deslizando un tercer documento, la oferta de compra, hacia ellos. Tienen otra opción. Pueden comprarme la propiedad. Les dediqué una sonrisa tenue y sin humor. Dada su sustancial inversión y su claro apego emocional al lugar, me parece justo ofrecérselo primero. Toqué la oferta de compra. El precio, basado en la nueva tasación que refleja todas sus maravillosas mejoras, es de $475,000. Silencio. Un silencio denso, aturdido y sofocante llenó la habitación. El único sonido era el leve zumbido del refrigerador nuevo de alta gama. Entonces se desató el caos. ¿Qué?, gritó Jordan finalmente, con la voz quebrada. Se puso de pie de golpe, golpeando ligeramente su taburete. No puede hacer eso. $3,500 al mes? ¿Está loco? Es el precio actual del mercado, Jordan, respondí con calma, aunque el corazón me latía con fuerza. Por una unidad de esta calidad, en esta ubicación, con estos acabados. Tus acabados, debo añadir. Pero si nosotros hicimos todo el trabajo, balbuceó Kai, con el rostro lleno de desconcierto e indignación. Nosotros lo pagamos. No puedes cobrarnos alquiler por nuestras propias mejoras. En realidad, Kai, hiciste mejoras en mi propiedad, lo corregí con voz serena. Mejoras que nunca pedí, nunca probé y, desde luego, nunca acepté pagar. Me presentaste una factura de casi $100.000. Solo estoy ajustando las condiciones de tu alquiler para reflejar la nueva realidad que has creado. Esto es indignante. Es injusto. Jordan prácticamente gritaba, con la cara roja como un tomate que contrastaba horriblemente con su jersey de cachemira. Somos familia. Se supone que debes ayudarnos, no extorsionarnos. ¿Extorsionarte? Arqueé una ceja. Creo que fueron ustedes quienes me presentaron una factura inesperada de 6 cifras tras realizar reformas importantes sin mi permiso. Les ofrezco. Tienen opciones: pagar el alquiler justo de mercado por el apartamento de lujo que diseñaron para ustedes mismos o comprarlo a su valor justo de mercado, que les recuerdo que ustedes mismos establecieron con sus contribuciones. Kai negó con la cabeza, con aspecto de derrota total. No tenemos esa cantidad de dinero, Elina. Lo sabes. No podemos pagar ese alquiler. No podemos permitirnos comprarlo. Su voz era un susurro desesperado. Entonces quizás deberían haberlo considerado antes de decidir jugar a ser promotores inmobiliarios con mis bienes, dije, agotando mi paciencia. La furia fría había regresado, burbujeando bajo la superficie de mi semblante tranquilo. Jordan chilló: eres malvada, Elina. Esta es nuestra casa. Sus ojos ardían con una mezcla de furia y pánico. Sostuve su mirada furiosa sin pestañear. No, Jordan. Esta es mi casa, la que trataste como tu cajero automático y sala de exposición personal. Tomaste tus decisiones cuando seguiste adelante con esta ridícula renovación no autorizada. Tomaste tus decisiones cuando esperabas que yo pagara con gratitud tus gustos lujosos. Ahora tienes otras que tomar. Me puse de pie, recogiendo mi copia de los documentos. Tienes 30 días para firmar el nuevo contrato de arrendamiento o aceptar la oferta de compra.
Si ninguna de esas opciones te convence, tienes 30 días para desalojar la propiedad. Caminé hacia la puerta, dejándolos allí de pie en medio del esplendor que habían creado con tanta arrogancia, sus rostros una mezcla de sorpresa, incredulidad y un creciente horror. El silencio que siguió a mi ultimátum fue más satisfactorio que cualquier discusión a gritos. Los 30 días que siguieron a mi ultimátum fueron una vorágine. Mi teléfono explotó con llamadas de pánico de Kai, su voz alternando entre súplica y acusación. Alina, no hablarás en serio. Nos quedaremos sin hogar. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propio hermano? Jordan, tras su arrebato inicial, recurrió a una lluvia de mensajes. Empezaron exigiendo, te vas a arrepentir, Alina. Tenemos derechos, y luego pasaron a negociar. Vale. ¿Y si te pagamos la reforma a plazos, como un poquito cada mes, y mantienes el alquiler igual? Esto finalmente derivó en súplicas desesperadas y entre lágrimas. Por favor, Alina, cometimos un error, un grave error. No nos hagas esto. Haremos lo que sea. Intentaron animar a la familia, por supuesto. Mi madre, Nancy, volvió a llamar con la voz tensa por la angustia. Alina, Philip y yo estamos muy preocupados. Kai está fuera de sí. Jordan está hecho un desastre. No te atreves a ceder. Te ofrecen pagarte con el tiempo. Esta vez estaba preparada. Mamá, dije con calma, ¿te dijo Kai que llevaban más de 6 meses planeando esto? ¿Te enseñó la carpeta del proyecto de la casa de tus sueños? Jordan no paraba de detallarme cómo me iban a presentar la factura de la mejora. Silencio al otro lado de la línea. Les envío copias por correo electrónico, mamá, tú y papá, para que vean el panorama completo. Les envié las pruebas, las facturas, los borradores de los correos electrónicos, todo el sórdido plan. Cuando mamá volvió a llamar más tarde, su tono era moderado. Ay, Alina, no tenía ni idea de que estuviera tan calculado. Lo intentó una semana más, pero son jóvenes. Cometen errores, pero la convicción se había esfumado. Ni siquiera ella pudo defender este nivel de engaño premeditado. Philip, fiel a su estilo, dijo poco, pero se notaba que estaba impactado. Kai y Jordan se pusieron a trabajar. No podían pagar el nuevo alquiler, ni de cerca, y conseguir una hipoteca de casi $500,000, sobre todo cuando ya cargaban con la deuda secreta de los contratistas que habían contratado para mi casa, era imposible. Sus frenéticos intentos por encontrar un resquicio financiero, un prestamista comprensivo o un pariente rico. Los intentos de rescate fracasaron. El día 29, un camión de mudanza llegó al dúplex. No fui, no hacía falta. Mi abogado ya les había informado a los suyos que esperaba que la propiedad quedara impecable, según los términos de su acuerdo original, aunque verbal, y ahora completamente incumplido. Cumplieron, probablemente por consejo legal o quizás con la mínima esperanza de que una buena conducta me hiciera ceder en el último momento. No lo hice. Amara me ayudó a hacer la inspección final después de que se fueran. El lugar estaba inmaculado, impecable. Cada superficie de mármol relucía. Cada electrodomésticos de alta gama relucía. También estaba extrañamente vacío, desprovisto de todas sus pertenencias, de cualquier rastro de su ocupación. Solo quedaba el monumento a su avaricia y mi victoria. «¡Guau!», exclamó Amara, mirando la cavernosa cocina vacía. Realmente hicieron un desastre con este lugar. Caro, pero «wow». Sí, dije, pasando la mano por la fría isla de mármol, y ahora me va a dar una buena ganancia. Al día siguiente, puse el apartamento en alquiler a la tarifa de $3,500. Una joven doctora y su marido arquitecto, que adoraban los acabados modernos y lujosos, lo adquirieron en menos de una semana. Firmaron un contrato de arrendamiento de 2 años. Lo último que supe por los rumores familiares fue que Kai y Jordan estaban hacinados en un apartamento diminuto y destartalado de una habitación al otro lado de la ciudad, el tipo de lugar que probablemente habían despreciado 5 años atrás. Su relación, ya tensa por los gustos caros de Jordan y la inseguridad de Kai,
se estaba desmoronando bajo el peso del desastre financiero que se habían infligido y la montaña de deudas que aún tenían con los contratistas. Al parecer, esos registros meticulosos que Jordan llevaba no incluían el pago de todas las facturas finales una vez que quedó claro que yo no iba a hacerlo. Mi relación con Kai está fracturado, quizás irreparablemente. Evita mis llamadas, y las reuniones familiares son tensas. Mis padres siguen andando con pies de plomo a mi alrededor, con una mezcla de decepción residual por Kai y un nuevo y cansado respeto por mí. No es perfecto, pero me he quitado un gran peso de encima. Me defendí. Dibujé una línea en la arena, y cuando la pisotearon con tacones de aguja con diamantes, les hice pagar el precio. La ganancia financiera por el aumento del alquiler es innegablemente satisfactoria. Es más que cubrir la hipoteca y los gastos. De hecho, está aumentando mis ahorros. Solo lo había soñado. Pero la verdadera satisfacción, el profundo y silencioso zumbido de la satisfacción, proviene del karma. Se creían tan listos, tan con derecho, mucho más inteligentes que la trabajadora y sensata Elina. Pensaron que podían tomar y luego exigir más. En cambio, cavaron su propia zanja dorada, y simplemente les di las palas y los dejé tirados en ella. Algunos podrían llamarlo duro, pero como cobré el primer cheque de alquiler, y solo podía pensar que tenían todas las posibilidades de ser agradecidos, respetuosos y decentes. En cambio, optaron por la avaricia. Y la avaricia, como aprendieron, tiene un precio muy alto, sobre todo cuando intentas enviarle la factura a alguien.